Bien. Bueno, genial. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Qué bien estar aquí hoy. Esta es la primera sesión que hacemos este año de Yo Soy el Otro Conversa Sobre, que es un pequeño proyecto que estamos llevando a cabo desde Yo Soy el Otro, desde el otoño pasado. Yo soy Dagmari Olivar, en este momento la presidenta de Yo Soy el Otro. Quienes no conocen la asociación, Yo Soy el Otro es una entidad no lucrativa fundada en Madrid por migrantes caribeños. Yo soy venezolana y también por puertorriqueños, y ahora, bueno, somos un poquito de todos lados. Y sobre todo trabajamos desde la academia, lo social desde la condición migratoria y también en la promoción artística y cultural. Les doy la bienvenida en nombre del equipo de Yo Soy el Otro y especialmente de mis compañeras en este proyecto, María Teresa Vera y Magdalena López. Muchísimas gracias. También quiero decir que les doy muchísimas las gracias a las invitadas de hoy. La verdad que es un honor contar con ustedes hoy. Es una alegría así podernos reunir y charlar un poquito. También agradecemos al Key School of Global Affairs por el apoyo que nos da con la plataforma de Zoom, y también a la Universidad del Atlántico, que nos ha permitido que Dani nos acompañe hoy esta noche, bueno, esta tarde en el Caribe, esta noche aquí en España, de este lado del charco. También quiero comentarles que la conversación va a durar 1 hora aproximadamente, y posteriormente tendremos una media hora de preguntas. Pueden hacer las preguntas por el chat para que sea un poco más fluida la conversación. Si vemos que hay tiempo, podemos hacerlas también en persona, o sea, a viva voz. Es importante que tengan los micrófonos cerrados durante la charla para no interferir. ¿Y qué otra cosa se me olvida? ¿Se me olvida algo más? ¿No? Vale, ya está todo entonces. Todo lo que... Esto es todo. Bueno, los invito a que vayan a nuestra página web también para que vean un poco lo que hemos hecho ahí con mucho esfuerzo estos últimos años, y ojalá que sigamos colaborando y pudiendo generar más puentes y proyectos. Así que nada, dejo a María Teresa, que será la moderadora de esta noche. María Teresa. Sí, muchas gracias, Dagmari, y muchas gracias, Magdalena, además, por plantear y por continuar las tres en este proyecto increíble, donde tenemos gente fantástica, que además que admiro muchísimo hoy, y cada sesión es un lujo total, ¿no? Así que muchísimas gracias por aceptar participar en esta sesión de este nuevo ciclo, de este segundo ciclo de conversatorio. Nosotros hemos organizado como cada sesión unas preguntas iniciales, ¿no? Para generar el debate, para escucharles a nuestros participantes, a nuestros panelistas. Pero antes, bueno, pero insisto, es una idea, lo que tiene de maravilloso esta sesión es que es muy informal, ¿no? Es que nos acerquemos todos a distintas perspectivas y distintas, no solo investigaciones, sino distintos temas, debates que nos interesan como caribeñistas, como caribeños, caribeñas, ¿no? De distintas perspectivas, o como sencillamente personas interesadas en el Caribe. Antes de comenzar con estas preguntas que hemos planteado, voy a presentar a nuestros panelistas, ¿no? En el orden que lo tengo, en primer lugar tenemos a Dani Armando González Cueto. Dani se desempeña como profesor investigador a tiempo completo de la Cátedra de Estudios Visuales y Audiovisuales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Es doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid del 2019. Es miembro fundador y director del grupo de investigación Felisa Butzin de la Universidad del Atlántico. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido coeditor y coautor de los libros Leyendo el Carnaval, Las Artes desde el Caribe y Cultura, Igualdad e Inclusión. Actualmente trabaja en el desarrollo de una exposición sobre las prácticas y estéticas travestis y drags
en el Carnaval de Barranquilla, con el apoyo del colectivo de estudios Transmayo y el semillero de investigación Cuerpas. Antes de continuar, quería agradecerle particularmente a Dani, porque además ha estado coorganizando esta sesión con nosotros. Las ideas, como ven, parte del tema de la festividad en el Caribe viene de su investigación, de sus intereses docentes y personales. Y entonces, muchas gracias, Dani, por la idea, por la propuesta, ¿no? Y por formar parte de esta mesa, por darnos estas ideas además tan interesantes, ¿no? Desde otros puntos de vista sobre el Caribe. Muchas gracias. También tenemos el lujo de contar con Nikki Josh Piña Narváez. Nikki es afrocaribeña, diaspórico, transfronteriza, artista, performer, ensayista, dibujante. Investiga desde su propio cuerpo temas relacionados a las negritudes caribeñas, el pensamiento negro radical, el Black Time. Forma parte del colectivo Ayuk, que tiene residencia en Madrid, ¿no? Y que además tiene un discurso muy importante políticamente, teóricamente, desde el punto de vista del activismo, y por eso estoy muy agradecida además de que esté aquí en esta sesión. Awilda Rodríguez Lora. Awilda baila todos los días, es una coreógrafa del performance. Su entrenamiento parte de su práctica cotidiana como mujer afrocaribeña queer. Reconoce la vida como fuente de inspiración para crear imágenes con la cuerpa que retén e inicia diálogos progresivos sobre el género, la sexualidad y la raza. Nacida en México, criada en Puerto Rico y desarrollada como artista interdependiente gracias al apoyo de mentores como Baraka del Soleil, Tim Miller, Sharon Bridgeford, Ñequi González, Arawin Ayantaya y muchos creadores familiares que son su comunidad y sustento. Tiene una licenciatura en Danza y Economía del Hunter College y una maestría en Gestión Cultural del Columbia College Chicago. Sus piezas se han presentado en el Museo Contemporáneo de Puerto Rico, en el Brooklyn Museum, en la Universidad de Michigan, en el Museo Contemporáneo de Valdivia, Museo de Bellas Artes de Santo Domingo y varios espacios alternativos como el Hangar de Santurce, Patio Taller y La Rosario. Es artista becada de Puerto Rico Arts Initiative, el Northwestern University, NALAC y el Andrew Mellon Foundation. Actualmente es la anfitriona y gestora de La Rosario, residencia artística para creadores queer. Su más reciente proyecto es Sustento, que estrenará este año en el Wexner Center for the Arts, y espero que nos comentes más. Además, Awilda, desde el punto de vista personal, claro, mucha gente ¿no? habla de ti y muchas de las personas que han participado en estas sesiones te conocen, así que yo estoy feliz de por fin conocerte y de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y tenemos también a una persona, amiga que conozco desde hace mucho tiempo y me hace mucha ilusión que esté aquí, que hacía tiempo que no nos veíamos y que además admiro muchísimo. Nos conocimos en congresos hace muchos años y bueno, hemos seguido en contacto además gracias a las redes sociales que nos ponen al día. Celiane Rivera Velázquez, ella es originaria de Puerto Rico. La doctora Velázquez ha explorado una amplia gama de movimientos LGTB queer en el Caribe, de habla hispana y los Estados Unidos. Es actualmente lecturer de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y la Universidad del Sagrado Corazón, así como es también Research Consultant del Austrian Lesbian Foundation for Justice. Tiene su doctorado en Media, Culture and Communication de University of Illinois at Urbana-Champaign en el 2011, y mientras trabajaba simultáneamente, que es algo además que yo admiraba mucho cuando veía lo que iba comentando por las redes, simultáneamente trabajaba en el New York University's LGBTQ Student Center. Esto lo hizo entre el 2009 y el 2015. Toda mi admiración, no solo por el trabajo, sino por hacer un doctorado mientras tenías este importante trabajo. Y además fue directora del NYU LGBTQ Center y Adjunct Faculty for the Silver School of Social Work. La doctora Rivera Velázquez es exalumna del 21st Century Fellows Program of the Pipeline Project. Y este programa se enfoca en el avance y desarrollo estratégico de las personas racializadas que trabajan en organizaciones sin fines de lucro y de justicia social LGBTQ. A lo largo de su carrera ha combinado la producción de conocimiento escrito y visual para capacitar y asesorar, así como proyectar y presentar su trabajo en escenarios nacionales e internacionales. Mil gracias
a todos por estar aquí esta noche tarde, por acompañarnos en, en estas ideas iniciales que tenemos y que hemos titulado Prácticas Corporales y Festivas LGTBIQ+ en el Caribe y sus diásporas. Y gracias también, no quiero dejar de decirlo, a todas las personas que nos acompañan aquí, que están aquí interesadas como nosotros en estos debates. Cada una de las sesiones, y así, si Conrad no es, creo que no se ha conectado, bueno, si se conectan, ya también aprovecho y lo presento. Pero bueno, vamos a comenzar y una de las preguntas que hemos traído en cada una de las sesiones anteriores y que ha resultado altamente productiva justamente por lo complejo de la pregunta, porque nos obliga a pensar, repensarnos, ¿no? Todos los registros que tenemos es la definición de Caribe, ¿no? Y sin buscar una única definición, porque evidentemente no la estamos buscando, justo lo que estamos es intentando repensar y problematizar, pues queríamos comenzar preguntándoles ya de manera general cómo definirían el Caribe, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por Caribe? Cuando se refieren, ¿no? Y se autodenominan, o como nos autodenominamos, ¿no? Caribeñistas o esto, ¿no? Investigadores del Caribe o que hacemos teatro desde el Caribe. ¿Qué entienden por Caribe? A ver quién quiere comenzar, quién se anima. ¿Va? Y que tú que estás sin el micrófono, yo creo que es perfecta. Bueno, esto es como difícil para romper el hielo. Pero he estado pensándolo y sintiéndolo porque siento que es algo del sentir, ¿no? Del cuerpo. Y lo definí así como my own skin, como mi propia piel. El Caribe como una fragmentación también deliciosa, como el lugar o el epicentro del dolor, donde baila el dolor y el placer, donde se menea el culo, pero donde también ese culo fue el producto del dolor también, del castigo de la sodomía que comienza en el Caribe. Es un lugar donde convive simultáneamente esta contradicción, ¿no? Entre lo sabroso y lo doloroso, la plantation memories, las memorias de plantación, y las sweet plantation memories too, también como las memorias dulces de la plantación. Y yo también pensaba como es el lugar donde el mar se trasviste, ¿no? Donde está la Filomena, allá de Huedo, Santa Marta, la Mamiguata, la Yemayá, que conviven allí juntas con distintos nombres. Y por eso hablo como de cuántos nombres tiene el mar también en el Caribe, de alguna forma. Y para mí el Caribe es como, es un epicentro travesti. Pues sí, la idea de pensar en el Caribe como ese espacio de dolor y placer al mismo tiempo, ¿no? Tan corporal, es que es sumamente más lúcida y va por esta línea de pensar el Caribe desde las prácticas corporales y desde lo festivo, ¿no? Justamente desde este dolor y el placer. No sé si, a ver, de nuestras participantes, si alguien se anima. Celiani. Sí, yo quisiera decir algo. A mí siempre me pasa algo como isleña que tiene que ver con que el Caribe se lee diferente, ¿verdad? En todos nuestros cuerpos. Y he estado en situaciones en las que he estado con una persona, vamos a decir, en los Estados Unidos, afroamericana, y a ella le leen como caribeña y a mí me leen como Latinx de los Estados Unidos. Entonces, la construcción de la caribeñidad es diferente dependiendo de qué trabajo, de cada beca, de cada oportunidad. O sea, hay cosas que yo digo, wow, sería excelente para eso, pero no están pensando en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en República Dominicana. Estamos pensando muchas veces en the West Indies, estamos pensando en las islas anglosajonas, francófonas, que hablan también Dutch,
holandés. O sea, estamos pensando casi siempre, cuando se habla del Caribe en inglés o de Caribbean y un montón de trabajos, es bien... para mí siempre es una identidad que, por ejemplo, estuve en un congreso en Sudáfrica y estaba la gente de Latinoamérica y el Caribe hispanohablantes en un salón y la gente caribeña en otro, y la mayoría en el salón la mayoría en el salón caribeño eran afrocaribeños. De todas partes de las islas, hablando una plétora de idiomas. La mayoría de la gente de Latinoamérica y el Caribe eran light skinned, y había unas dinámicas muy diferentes porque la gente que estaba hablando portugués en el espacio estaba que ustedes pueden hablar en el español más suave para poder entenderles y caerles atrás, porque aquí el español domina en este espacio regional que incluye también a Brasil. Y en el otro contexto es como que, wow, aquí estamos hablando inglés full. Había muchas personas de Puerto Rico que no estaban entendiendo lo que estaba pasando también. Y yo brincando de cuarto a cuarto parecía una persona, o sea, con una identidad bastante dividida entre esto, porque yo quería votar en las dos sesiones y yo quería participar en el statement final de las dos sesiones. Así que para mí es un constante devenir entre uno posicionarse dependiendo de los contextos en los que uno le toque ser caribeño. No, eso sí, es que además me encanta, porque es verdad que el tema de las West Indies sale poco en estas discusiones, así que es importante, porque la concepción general de Caribe, cuando se piensa en esta abstracción, en este concepto, es el West Indies. No, para nosotros es natural pensar en nuestro Caribe, ¿no? Entre comillas, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces es completamente cierto, es así. Además depende de quién te mire y de cómo te posiciones. Exactamente. Y lo único ultimito que quería decir es que como isleñes también a veces se nos olvida que partes de Sudamérica como Venezuela, Nicaragua, Colombia, Cozumel, Yucatán, Brasil también son Caribe. Correcto. Y eso es algo que se nos olvida, pero así también en nuestras propias concepciones de hablar del Caribe, así también hispanohablante. Nada, esos son mis dedos. No, pero es que es así. De hecho, por esto siempre buscamos ampliar en los debates, ¿no? El Caribe más allá de las islas, ¿no? Porque pareciera que en el Caribe hispano solamente son las 3 islas y sabemos que no es así, ¿no? Para nada. A ver, Awilda, no sé si quieres continuar. Vale, sí, yo creo que gracias a todos por la invitación y los que se lanzaron primero, Iki, a contestar esta gran pregunta, porque yo también la vi y dije, voy a la segunda porque no sé si puedo contestar esta. Y después vi la segunda y dije, espérate, no, voy para la tercera, y así sucesivamente, y ya las escucharán. Pero yo creo que lo que nos trae Celiani también, esta fragmentación del Caribe, que nunca se nos enseña un Caribe como unidad. Yo creo que eso es parte de lo que nos ha dejado el colonialismo, ¿verdad? Esta separación total de nuestra identidad, no tan solo en nuestra tierra y en nuestro archipiélago, pero también con las que son cerca, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Santa Cruz, que está a 45 minutos, bueno, súper cerca, y no tenemos una conexión con ellos y son un territorio de los Estados Unidos. Y es como, espérate, estamos hablando de independencia desde esta colonia gringa, pero no estamos incluyendo en la conversación otros territorios que le afecta, ¿verdad?, el imperio americano. Es una gran pregunta, por eso mismo, porque no se nos enseña a pensarnos como una cuestión completa. Yo creo que a nosotros como cuerpes, ¿verdad?, y me encantó el epicentro transvesti, ¿verdad?, no se nos enseña que nosotros también somos un conglomerado de muchas cosas, sino tenemos que fragmentarnos, tenemos que ser latinex o tenemos que ser caribeños, y cuando es caribeño, dominicano, puertorriqueño, cubano, entonces ¿dónde está Haití? Que está justo al lado de República Dominicana, ¿dónde hablamos de eso? Entonces olvídate, cuando empezamos a añadirle a la raza también, que no nos mezclamos, o sea, estamos mezclados, ¿verdad? En el sentido de que esa es la justificación de que no existe el racismo, ¿verdad? Y eso es un temón grandísimo, pero aún así nos quieren fragmentar y quieren decir esto es un problema del negro, esto es un problema de la mujer, esto es un problema del hombre. Eso todo, yo creo que esta cuestión de hacerlo difícil de definir es parte de una estrategia colonial para que nosotros no nos
no nos conectemos más, porque sí, tenemos muchas historias, estamos en Panamá, estamos en New Orleans, estamos en partes de los Estados Unidos también, que son, o sea, yo puedo ir a New Orleans y sentirme que estoy en Caribe, ¿verdad? Yo estoy bailando, meneando el culo como parte de mi esencia, de mi identidad, ¿verdad? Y como un acto de resistencia. Y eso es cuando yo, lo único que pude escribir fue como es una experiencia de vida, es casi, como no se puede apalabrar, solamente la cuerpa es la que te da, te define, nos define o nos hace encontrarnos, porque a veces ni tenemos que hablar el mismo idioma y nos encontramos y la pasamos brutal dentro de entender el sufrimiento que viene con ese gozo, que ese gozo no viene solito, ese gozo viene con una rabia y una furia de años de colonialismo y de violencia, de opresión y de todo lo, ¿verdad? Lo que ha significado nosotros existir en este epicentro, ¿verdad? Como dice, este lugar de encuentro, estos mares que se juntan, este océano con el otro, y ese punto también de frontera con lo que es las Américas o los Estados Unidos, que nosotros pues nos impacta muchísimo desde la economía hasta la cultura y hasta nuestro idioma, porque nuestro idioma se ha transformado mucho en los pasados años, que el anglicismo era una cosa cuando yo era más joven y ahora estamos llevándolo desde la palabra queer, que es todo un tema, ¿verdad? Cómo nos nombramos y cómo utilizamos otros estudios y otras intelectualidades para tratar de definir nuestras identidades y qué complejidad hay con eso, ¿verdad? Y de eso que yo me identifico como queer, pero también me lo cuestiono aquí, porque le digo a mi abuela que soy queer, me dice que tú eres qué, si le digo que soy loca, ahí quizás entiendo un poco el concepto y la locura como parte de existir en el Caribe, que yo creo que todos estamos medio loquitos, pero por eso la pasamos tan bien. No nos queda otra. Dani, ¿qué das tú de esta pregunta tan compleja y amplia? Estaba haciendo tiempo para tomar fuerza, porque es una pregunta, o sea, bien sustanciosa y fuerte, pero es muy interesante, es decir, que la visión que cada persona tiene en esta abstracción Que se corta. Dani se corta, bueno, igual no nos oye. ¿No? ¿Interfiriendo? ¿Un segundo? Sí, Dani, si quitas la cámara igual, ¿no? A ver. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Ok, entonces decía que era algo como relacionado con el dolor y el sufrimiento por muchas cosas de ataques de homofobia que pasé desde niño, desde todo por la encuentro, que después hay un Caribe que puedo reivindicar desde el punto de vista de que se convierte en algo parlante, es decir, un Caribe parlante que me permite a través de la palabra ser yo, es decir, poder ser quien quiera ser yo, es decir, en el sentido en que soy transformista, puedo transvestirme, puedo simular, puedo cambiar, puedo mover el lenguaje, y eso también me ayudó de alguna manera a entender lo que estaba pasando conmigo en Madrid, por ejemplo, porque es que lo que pasa es que en Madrid llega la gente de Bogotá, llega la gente de Medellín, y todos los entienden perfectamente, pero es que cuando llega el del Caribe es que no entienden nada. Y entonces cuando yo bajo a Andalucía, o bajo a Murcia, o bajo no sé dónde, todos me entienden perfectamente. Y es que se empiezan a reír conmigo, y empiezan así, no sé qué. Y lo mismo pasa también en Cerdeña, y lo mismo pasa al sur de Italia, que encuentras a gente que habla español, y que les... Oh, que se corta, ¿no? Ya va. A ver si lo conseguimos y que quizás sea Dani, ¿tienes mala conexión? No se escucha. No, Dani, si quieres, no sé si puedes desconectar y volver a conectar.
salir y volver a entrar igual así. Ok, me vuelvo a... Vale. Ok, voy a desconectarme y me conecto otra vez. Vale, vamos para un poco seguir esta idea, ya retomaremos con Dani, ¿no? La otra pregunta que ya tenemos, que habíamos formulado, que teníamos como en esta línea de discusión, de conversación, ¿no? Y que ya ha salido de alguna forma que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y con cómo se relaciona el cuerpo, cómo creen ustedes que se relaciona el cuerpo con una idea que es difícil de definir, pero que está presente además en cada una de las intervenciones, las ideas de las prácticas festivas en el Caribe y sus diásporas. Porque además hay algo que no comenté al principio, que se me pasó, ¿no? Pero esta mesa y el tema de la festividad también viene a propósito del carnaval, ¿no? Que era uno de los hilos conductores o de los motivos, ¿no? En torno a los cuales estábamos pensando no, estas discusiones que son mucho más amplias, ¿no? Pero, claro, entonces, pensar el cuerpo en relación con las prácticas festivas en el Caribe y sus diásporas, y por allí iría la siguiente reflexión, donde sí ya vamos entrando en esta idea que titula la mesa, ¿no? Dani, lo que he hecho ha sido continuar brevemente con un poco para hilar, y si quieres, incluso tú mismo, que sé que forma parte además de tu propuesta de esta mesa, ¿no? ¿Cómo crees tú que se relaciona la relación de los cuerpos con las prácticas festivas en el Caribe y sus diásporas, y en particular las prácticas LGTBIQ+, ¿no? Ese no sé si está. Sí, entonces, claro, sí, me parece muy bien. Simplemente termino eso que estaba diciendo, que es que a mí me parece que la conexión para mí está precisamente en lo festivo, porque ha sido la fiesta a través de la cual yo me pude liberar, a través de la cual yo pude enfrentar eso que quería que mi vida fuera como un sufrimiento, como que te tienes que sentir mal porque eres maricona o porque eres loca o lo que sea, de todas esas formas en que se expresa bien indica ser nosotras. Y entonces en ese sentido creo que la fiesta es vital en esto, porque para nosotros el carnaval nos permite vestirnos, ¿sí? Hay más de un hombre que siente como si eso fuera un despliegue de masculinidad pintarrajeada con maquillaje, pero muchos sabemos, ¿no? Porque en todo. Para nosotros, por ejemplo, el carnaval mañana Sí, escuchamos. Tiene que quitar la cámara. Sí, que apague la cámara. Dani, ¿puedes apagar la Que cámara? apague la cámara, será. A ver si así, no sé. Ya la apagué. A ver. Ok, sí, bueno, retomaba y decía que la fiesta es como un vehículo, ¿no? La fiesta LGBTIQ+, que en Colombia es muy LGBTI, porque así un poco usan la sigla. Todavía no ha llegado la Q, ni el plus, pero bueno, esperemos que llegue. Que nos permite liberarnos, sentir, vivir, a la vez que a veces la fiesta también ha querido ser amenazada porque esas personas saben que es allí donde esa libertad está y que no la pueden fraccionar ni detener. Y otra cosa que pasa también es que allí es donde se libera de alguna manera, se performa tanto esa relación con el cuerpo que muchas veces no existe esa supuesta masculinidad, está completamente en entredicho allí, y nosotros podemos hacer uso precisamente no solo de una libertad, sino de una capacidad de una capacidad contestataria como para poder manejar el escenario y poder vertir sobre él nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir la fiesta.
Y entonces, a ver, a propósito de esto que, bueno, justo que está comentando Dani, ¿no? De la fiesta como este espacio de liberación y vinculado con estos cuerpos LGTBIQ o plus o LGTBI, ¿no? Continuando con el debate, y gracias, Dani, además por plantear esta línea tan importante de repensar qué significa la festividad y las prácticas festivas en el Caribe. Claro, ¿cómo pensar, por ejemplo, no sé, te pregunto, Wilda, esta idea de la relación del cuerpo con prácticas festivas, entendiendo la performance, ¿no? ¿no? Porque todo esto parte de la performance, ¿no? De cómo funcionan los cuerpos en estos espacios, ya no solo en el espacio teatral, ¿no? Sí, pues, bueno, la verdad es que esos espacios son muy necesarios y yo no, o sea, ¿verdad? También leyendo, no sé cómo hablar de esto también en estos tiempos, ¿verdad? Particularmente donde no tenemos estos espacios físicos, presenciales. Y eso para mí también era un reto porque es como la memoria, ¿verdad? Hay que ir para atrás, para pre-COVID, pre-pandemia, a tratar de conectar con eso, ¿verdad? Partiendo de mi experiencia con mi cuerpo, que siempre me gusta partir desde ella para no hablar de los otros, ¿verdad? Especialmente si no están aquí presentes. Y entiendo que ese es el espacio que para nosotros es un espacio espiritual, es más allá o sea, a veces no para todos es necesariamente el lugar donde voy a performear quién soy, sino que voy a ser quien soy, no es un performance, ¿se entiende? Al contrario, ahí se cancela casi el performance, ahí es donde estamos, somos lo más hallado, como decimos aquí en Puerto Rico, que podemos ser porque todo el mundo está hallado, y aquí llegamos a hallar, ¿no? Y a bailar y a gozar, y es casi, yo creo que, y cuando existe el performance en esos espacios, es casi para amplificar aún más esa experiencia, ¿verdad? Pensando en el drag particularmente, pensando en el burlesco o otras, ¿verdad? El mismo arte del performance o arte acción, ¿verdad? Es una manera de poetizar también esta experiencia que en la cotidianidad no nos queda espacio porque no, ¿verdad? Es considerado algo peligroso. Cuando sabemos que no lo es, al contrario, es un enfrentamiento a cuestionar la normalidad, ¿verdad? Como nos propone el sistema y por eso es que lo tenemos que también hacer en la calle, no solamente en estos espacios, ¿verdad? Que nosotros creamos para esta celebración de quienes somos. Y ahí, a eso siempre va a ser mi pregunta, es como, ¿cómo entonces nosotros existimos en otros espacios? Porque yo creo que ya eso lo estamos entendiendo y históricamente ha sido nuestro espacio, es donde se ha generado tanta cultura que ahora se consume también desde un lugar de qué cool es eso, ¿verdad? Pensando en el voguing, pensando en RuPaul Drag Race de momento, ¿verdad? Todas estas cosas que de momento lo sacan del club y lo ponen a otro espacio, entonces ahí ya empieza a cambiar el consumo de estos cuerpos y ahí hay que hacerte también esa pregunta. Y no quiero hablar, ¿verdad? Si nosotros pensamos en lo que las redes sociales ahora se convierten en estos carnavales. O sea, hay gente que yo sigo particularmente por esto, ¿entiendes? Que sigo en el Instagram, que sigo, o sea, yo no tengo otras redes, necesariamente tengo TikTok ni Snapchat, pero estos son carnavales de celebraciones queer, porque de momento estamos encerrados en nuestras casas, me encierro en el baño y te hago el show, ¿verdad? Y así sucesivamente hemos creado fiestas en Zoom, estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Este conversatorio, pero hemos creado estos otros espacios que ahora la fiesta se fue al espacio interactivo virtual que genera otros tipos de retos, ¿verdad? Porque sabemos que nuestras casas no son las seguras y eso es toda una problemática que nos trajo el COVID, donde se asumía que la salud estaba en la casa y en el hogar y sabemos que no. Que para nosotros en verdad está en la calle y también nosotros como activistas que somos, ¿verdad? Y como creemos en la calle como ese espacio de hacer pública esta resistencia que nosotros estamos viviendo. Así que no, casi los dejo también con la pregunta de dónde ahora existe el carnaval y la fiesta y cómo todavía continúa siendo un espacio para celebrarnos y exponernos y visibilizarnos con una lupa mayor, o sea, con una cuestión más amplificada, que es lo rico, es casi... Sí, nada, puedo seguir hablando por mucho, pero yo creo que ahí es que está la resistencia en nuestra cotidianidad y nuestros otros espacios que creamos. Pero es que además está tu respuesta, y muchísimas gracias, está, claro, en esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? De la relación de lo que significa la festividad y los movimientos LGTBIQ+,
¿no? Y y las formas de resistencia a la normatividad racial, corporal, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, es justamente esta idea de que no está en un espacio privado, que está tan normalizado como no cualquier otro espacio, pero estos otros lugares públicos. Y me parece muy interesante esta idea de asomarnos a las redes sociales con esta otra lectura, ¿no? Que a veces se escapa. Esta otra lectura que también pasa por otras formas de cuerpo, ¿no? También. Entonces, repensar el cuerpo y el Caribe desde de cómo se han buscado estas otras estrategias, porque es lo que dices, ¿no? Con la COVID estamos encerrados y ¿qué hacemos, no? Entonces, quería seguir con esta línea. Muchas gracias, Awilda. No sé si Iki quiere comentar algo, ¿no? No solamente en la idea de las prácticas festivas en el Caribe, sino la relación con los movimientos LGTBIQ+, en el Caribe y las diásporas, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Primero, es como en el 2017 escribí un texto que se llama No soy queer, soy negra. Mis orillas no leyeron a Judith Butler. Y es una crítica, no solo primero a la idea de performatividad, como una idea de modernidad, nacida desde el pensamiento y el escritorio de un cuerpo blanco, sobre todo para analizar nuestros cuerpos, partiendo de todo este análisis que hace Judith Butler sobre Paris is Burning, las travestis negras, etc. Sino pensar también la idea de que blackness is not a performance, o sea, la negritud, el cimarronaje no es una performance, sino que forma parte de una práctica ancestral, inclusive de fugitividad, de un cuerpo fugitivo a la cis-heteronormatividad como régimen político. Y aquí aterrizo en otro lugar, que es esto, que es un cuerpo LGBT, qué significa LGBT y esta sopa de letras y plus y Q. Y si esa sopa de letras entra la P de parchita, la P de parcha de pájara, que no están allí y que nuestros cuerpos no entran en esa nomenclatura neoliberal construida desde Occidente para caracterizar y encerrar nuestros cuerpos. Entonces, por ahí el compañero decía, la Q no ha llegado a Colombia, ni que llegue, porque forma parte también de un proceso neocolonial de estandarización de los cuerpos, de las estéticas, de las formas, de las prácticas de vivir, inclusive lo festivo. Entonces, lo festivo está asociado a una idea de liberación del Pride. Entonces, eso es festivo, salir y llenarte de purpurina, cuando salir al espacio público implica riesgo de los cuerpos negros. En Europa, el Día del Orgullo, el Pride, es para los blancos, que pueden disfrutar del espacio público porque tienen papeles, porque la policía no los va a perseguir, porque no les van a pegar. Entonces hay todo un dispositivo policial que cuida a los cuerpos blancos, mientras que los cuerpos no blancos nos resguardamos para autopreservarnos, porque nos gozamos del privilegio del uso del espacio público para vivir la fantasía de liberación que construyó Occidente a partir de ese día. Desde el colectivo AYO escribimos un texto que se llama No son 50, son 500 años de resistencia. Esto lo escribimos a los 50 años de Stonewall, respetando este momento histórico además, pero reconociendo sexualidades ancestrales que precedían Stonewall y que no tienen nada que ver con toda esta configuración neoliberal construida inclusive por el marketing, donde encierran nuevamente nuestros cuerpos. Y esto tiene que ver también con toda una cultura prisionaria, es decir, el régimen prisionario también tiene que ver con esta nomenclatura neoliberal de la diversidad. Entonces, para mí es importante primero escapar del dispositivo neoliberal LGBTIQ+, no entro allí, mi cuerpo no entra allí, estoy segurísima que muchísimas travestis, pájaras y un montón de nomenclaturas guaychías, enchaquirades, las chindas, hay un montón de sexualidades que no van a entrar allí en esta nomenclatura, y para mí es importante entender la multiplicidad del cuerpo, sobre todo, además en el Caribe, que es el lugar del cimarronaje. Cimarronaje igual a fugitividad, a escape. Entonces, ancestralmente estoy escapando a todos estos regímenes carcelarios, y esas letras para mí son carcelarios. Ojo con el término queer, que tengo toda una crítica, pero reconozco su origen, que no es blanco, evidentemente. Reconozco su origen y la disputa también de este término por los colectivos queer blancos y por todo el queerness mainstream que se ha apropiado totalmente de este término. Y queer, lo extraño, yendo a la raíz del término, nunca va a ser un cuerpo blanco. Un cuerpo blanco nunca va a ser extraño.
Nunca va a ser raro un cuerpo blanco. Un cuerpo blanco es la norma. Un blanco cis, que a veces los blancos cis se anuncian queer, utilizando un lugar que no les corresponde. Es decir, el mundo está hecho para ellos. Es decir, el mundo está hecho para que ellos salgan a bailar todo 28 de junio a cantar Rihanna y Lady Gaga, y que los policías lo cuiden, y que nosotras tengamos que resguardarnos. Entonces, para mí es importante entender el cuerpo en resistencia, el cuerpo en fuga de las nomenclaturas neoliberales, el cuerpo como lugar de goce, como lugar de placer, y que lo festivo no pasa necesariamente por los dispositivos coloniales y modernos. Los festivos pasan por otros lugares donde nuestra erótica entra en baile con el mar, con la festividad, inclusive en la luna, con el tumaco, con los tambores, con la vibración de los tambores, y no necesariamente con la vibración de un speaker, de un sound system en la calle, construido desde una franquicia para que se celebre el Pride, el Día de la Liberación. Sí, sí, sí. Muchas gracias. De verdad, yo es que además, cada cosa que decías es, sí, sí, ¿no? Y además esta reflexión y este planteamiento que forma parte además de tu activismo y de tu punto de partida, nos lleva a preguntarnos no solamente a replantear qué es lo festivo o ampliar la mirada, sino también ampliar a la dificultad en cómo llamarnos, ¿no? Cómo llamarnos, no solamente desde el Caribe, sino desde la sexualidad y lo racial. Y justamente la dificultad en categorizarnos desde una conciencia de colonial y postcolonial es el desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para entendernos desde otros lugares y otras formas de reconocimiento del cuerpo? Y precisamente eso, cuando tú hablas de postcolonial, que es muy distinto a lo de colonial, es decir, lo queer es postcolonial. Los queer es una forma de colonización y lo LGBT forma parte del dispositivo de colonización. Y ahí está la diferencia. Cuando yo apelo a sexualidades ancestrales, apelo a una resistencia. Así a lo de colonial. Sí, sí, sí. Pero no, muchas gracias. Y bueno, estos planteamientos ya nos han avanzado un poco en las preguntas. No sé si, Seyani, que no te veo por aquí, no sé si quieres comentar además la parte de cómo incorporas dentro de estas, porque además ya nos vamos acercando a la hora, porque podemos estar un montón más, sí, pero no solamente en esta idea, sí, de la relación con el cuerpo ¿Me y la... escuchan? Sí. Sí, sí, sino también con el activismo, ¿no? Ahora no la escucho. Bueno, yo quisiera decir algo, ¿Ves? ya que lo mencionó brevemente, tal vez ese término, esa sopa de letras, como me ha gustado mucho la intervención de Iki, yo siempre te recuerdo por Josh, no sé. Yo también. ¿Te acuerdas de Josh? Entonces, pero sí, lo que ella dice es cierto. Me acuerdo una vez que estuve en una charla con Ochi Curiel, hubo mucha gente que se retiró porque precisamente, y esto lo organizaba Migrantes Transgresores, fue muy interesante porque ella precisamente ponía sobre la mesa eso, ¿no? Del feminismo, de la forma como se percibe esa idea de feminismo. Pero tal vez acá, para nosotros, por ejemplo, con una derecha radical que llama a la población gay, lésbica y travesti, transgénero, no heterosexuales, para nosotros Uribe y estos personajes, a veces no me gusta ni decir sus nombres porque creo que les estoy haciendo campaña. Entonces, por eso no quiero decir sus nombres, pero han decidido catalogarnos como no heterosexuales, y para las luchas y para nosotros en todo el territorio colombiano, por ejemplo, lo LGBTI es como reivindicatorio, ¿sí? Claro. Y hay incluso un texto que hace una historia de los 20 años del movimiento LGBTI en Colombia, y ella se apropia de lo que un señor dice en una reunión de mesas de participación, que dice, cuando le toca colocar LGBTI, dice, bueno,
afros, indígenas y bueno, bueno, etcétera. Entonces ella titula su libro No somos etcétera, ¿sí? Entonces a mí me parece que depende cada contexto, ¿no? Claro, en el contexto de Europa esto pasa y yo lo entiendo. Y las veces que fui a ver ese Pride, que lo fui a ver pues con la intención precisamente de conocer, porque nosotros francamente Pride aquí no es que tengamos muchos, tenemos el de Bogotá y algunos en el Caribe que son como incipientes, apenas están saliendo la gente a la calle con fuerza. Uno empieza a entender lo que Iki está diciendo, pero es eso, ¿no? Depende el contexto. Por ejemplo, para nosotros en Colombia eso tiene, y en esta región, que es una región siempre que ha estado marginada, siempre que ha estado al margen, para nosotros es, hasta cierto punto eso depende cómo lo reivindicamos. No, sí, sí. Entiendo un poco. Solo un inciso. Entiendo esto y muchas compañeras también del territorio abanderan esto porque además es estratégico. Lo que me preocupa a mí es que eso se construya como un telos normativo. ¿Me explico? Como un lugar a donde llegar, digamos, este lugar LGBT, porque forma parte también de una agenda global. La agenda global LGBT, que termina siendo además gay, porque lo te queda de último, se convierte en una agenda global. Entonces todos los territorios emulan esta agenda global. Y es una discusión que tenemos años desde el colectivo, inclusive estando allá. ¿Me explico? O sea, lo que cuestiono es la estructura y todo el dispositivo de neocolonización que implica lo LGBT, que no es ingenuo y que perfectamente Ochi y Yuderkis, de hecho hay un texto de Yuderkis que se llama El futuro ya fue, es un poco de critical queer a esto, a entender esto como la idea de liberación y superación. Y también otras artistas que han criticado desde hace mucho tiempo, travestis también, han criticado la idea queer como dispositivos de neocolonización en Abya Yala y el Caribe. O sea, es como hacer una lectura crítica de esto. No estoy diciendo que se aborte, que se aborte este lugar, sino entender como las fisuras que genera esto dentro de nuestros territorios. Sí, Celiani, gracias a Yoshi, a Iki Yoshi y a Dani. Celiani, no sé si querías completar un poco, o participar o dar otra perspectiva de este. Sí, me voy a quitar la cámara para ver si puedo comunicarme ininterrumpidamente. Dale. Como les digo, a mí me interesaba mucho la parte de las prácticas de este título. Sí. Y nos podemos ir en un viaje teórico full, pero yo quisiera aprovechar estos últimos minutitos para hablar de las bellaqueras reales que están pasando en el Caribe. Les voy a compartir por el chat un documento PDF que es como unas imágenes que les quiero discutir. No sé si las han podido recibir algunas o no sé si puedo. Ok, perfecto. Aquí en Puerto Rico, bueno, una de las primeras cosas que quiero reconocer es que el diseño gráfico de la imagen de la izquierda lo hizo Aguila Rodríguez Lora. En una colaboración, cuando nos diseñó el flyer, el volante para la fiesta que se llamó Shameless, Sinvergüenza, que fue una fiesta de sexo que coordiné en Brooklyn y era exclusivamente para personas racializadas que practicaran el kink y que quisieran estar en un espacio de liberación sexual y sanación. En ese momento, esa discusión que yo la tuve como una persona caribeña y la coordiné con una venezolana que es Dom, que lleva muchos años en la comunidad kink y que ha hecho muchas fiestas en Chicago. Nos juntamos estas dos caribeñas a crear esta fiesta de sexo
en Brooklyn, y eso a mí me ha dado un montón de experiencia e iluminación de cómo criollizar y caribeñizar esos procesos para traerlos a la isla, porque no es lo mismo ni se escribe igual. Yo hacer una fiesta exclusivamente para personas que se identifiquen como trans, no binarias y racializadas en Puerto Rico, porque acabaríamos nuestra corilla más íntima y la que siempre jangueamos. Entonces las fiestas en su naturaleza han cambiado, y lo que estamos haciendo es juntas de sanación erótica en los que se invita a personas de todas las sexualidades, desde personas demisexuales, personas asexuales, personas heterosexuales, en pareja, sin pareja, no monógamas, monógamas, poliamorosas, y personas de todos los géneros, a participar en este ambiente, que es por una noche, son 5 horas en una casa espectacular, bellísima, la decoramos bellísima, hay fiesta, hay una persona que está dando masaje, o sea, hay materiales de sexo más seguro, hay pinchos de fruta, hay una belleza, una belleza. Ese espacio, y obviamente tenemos 5 horas para estar aquí, y es un espacio heterotópico en el sentido de ¿qué quisieras lograr esta noche? Si quisieras, sí, o sea, si pudieras darle fast forward a toda la cuestión de ir a la discoteca, a conocer a alguien, a salir a un café, para ver y negociar qué puede pasar en la quinta cita, no, si le diste fast forward a todo eso, llegaste a este espacio, ¿qué vas a negociar? ¿Qué quieres? ¿Qué tu cuerpo quiere en este momento? Y por eso es que proponemos que son espacios de sanación, porque son espacios donde practicamos abiertamente el consentimiento, donde practicamos abiertamente un montón de cosas. Así que hay un montón de detalles, obviamente, para la curación de estos espacios y implicaciones de todo lo que esto significa desde el punto de vista de que son espacios confidenciales. Así que por favor no se lo digan a nadie. Pero es importante que también sepamos que estas prácticas se están haciendo a modo de resistencia. Más allá de lo que escribimos, más allá de los poemas, más allá de todo, estamos juntándonos estábamos juntándonos antes de la pandemia para esto. Así que muchas de las preguntas que nos surgen es, ¿cómo vamos a retomar esto? ¿Lo podemos hacer virtual o esperamos entonces a retomarlo más tarde? Y nada, son literalmente prácticas corporales de liberación, en donde estamos saliendo un poco de la agenda neoliberal, ¿no? De pro matrimonio, pro todas estas cosas, ¿no? De la homonorma, y estamos reclamando y liberando nuestras cuerpos una fiesta a la vez. Muchas gracias, Eliani, por compartir este documento que no compartiremos, que esto se queda aquí. Y además de por compartir estas iniciativas, me encanta la idea de cómo llevar esta fiesta y criollizarla, ¿no? Por todo lo que significa además lo de criollizar en términos de hacer propio, pero además de mezcla, ¿no? De la idea de lo creol, ¿no? Me encanta. Pero estas formas y esta manera amplia, además que han dado cada uno de ustedes en la forma de entender la festividad corporal en el Caribe como una forma de resistencia. Resistencia a nomenclaturas, resistencias a heteronormatividad, resistencias a formas de racialización, es decir, todo esto que sabemos y que además han demostrado ustedes pasa por el cuerpo y pasa por otra comprensión de lo que significa el placer y el goce, ¿no? Entonces, yo mira, es justo la hora, pero yo no sé si me permiten hacerles una pregunta más antes de que el público participe, porque es que esto tenía que ser mucho más largo, pero bueno, si es mucho más largo igual se desvía la atención, pero en fin, creo que justamente a propósito de eso que mencionas, yo, bueno, tengo varias cosas que se me van a quedar en el aire, ¿no? Pero quería saber en concreto, además de ejemplos como el que nos traes, ¿no? En tu actividad, ya no solamente activista y personal, ¿no? Sino además si viste de cómo incorporas el cuerpo en tu trabajo artístico, en tu trabajo académico. Sí, bueno, desde comenzar con trabajar
con documentar el trabajo de personas queer en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Ya yo estoy poniendo el cuerpo como un eje central de todo lo que yo hago. Mucho de mi trabajo documenta la experiencia en Cuba y en la diáspora de las crudas cubensis. Y su larga carrera artística que ha seguido desarrollándose y cómo han pasado obviamente de ser feministas radicales a ser transfeministas y identificarse como personas no binarias y trans también, que eso ha sido una gran y bella trayectoria de ver en los últimos 20 años que les he conocido. Igualmente documentando el trabajo de Rita Indiana y las controversias que han surgido alrededor del mismo también, y eso es otro panel, ya sabemos. Trabajando en Puerto Rico, mirando muy de cerca el trabajo que hace Abuela Rodríguez Lora, Félix Rodríguez, el trabajo que está haciendo Gisela, documentando, o sea, Gisela Rosario, documentando a modo cinematográfico nuestras historias de una manera bien bella. Hay muchas personas que siguen trabajando el partir desde lo más genuino de nuestras historias y de nuestras cuerpas. A mí siempre me ha seguido interesando, y desde Circuito Queer, que es la organización que organiza estas iniciativas que te comentaba antes, siempre estamos pendientes de seguir colaborando y apoyando todas estas conversaciones, además de estar o sea, estoy trabajando en la traducción del volumen de Transgender Studies Quarterly, que habla un poco de, que se dedica particularmente al tema trans y la relación tan puntual como la resume Ikin en toda su postura, ¿no? Estos debates norte-sur, el posicionamiento de una identidad transvesti como una identidad radical, diferente a lo queer. Y estoy trabajando en muchas traducciones de libros como otras cosas que todavía no puedo decir, pero mi trabajo académico se está enfocando mucho en cómo lingüísticamente, en el proceso de la traducción, que es tan delicado, podemos seguir manteniendo la genuinidad de los argumentos tan teóricos que estamos proponiendo. Así pero es que además es súper necesario, O sea, aquí ya salió una mínima parte de este debate tan importante, así que no es poco el reto que es en el que estás, Eliani, no es poco, de verdad. Y estoy bien agradecida de estar en este espacio, gracias. No, a ti, muchas gracias. Voy además bueno, aprovechar así esta intervención de Celiani para continuar, o sea, además de esta pregunta, ¿no? De cómo participan sus cuerpos en su trabajo artístico académico, con estas referencias que tenemos de artistas o de escritoras, escritores contemporáneos que puedan formar parte además, ¿no? Iluminar las distintas aristas de este debate. No sé quién más quiere, a Wilda, que te han mencionado, igual así. Gracias, Eliani, por esa mención y a todos ustedes. Pues es bien interesante porque mi práctica parte de mi cotidianidad, ¿sabes? No se desvincula una de la otra, lo cual o sea, mucho de mi trabajo es autobiográfico y mucho de mi experiencia comenzó contando la historia de mi diáspora, de haber mudado, ¿verdad? Tener que salir de Puerto Rico por razones personales y de salud, que me voy para los Estados Unidos, y mucho de lo que trabajaba en ese momento, que todavía es muy pertinente porque esto no se ha acabado, es esa, la mirada de mi cuerpo caribeño al estar en esta otra tierra, en este caso los Estados Unidos, que fue la experiencia inmediata que tuve cuando me llamaba bailarina y me decía puertorriqueña, pues venía con todo este exoticismo hacia mi cuerpo, que yo me quedé como que, oh, espérate, dejé de llamarme bailarina, me llamé performera, porque entonces estaba tratando
bueno, una era como un acto de rebeldía, como, bueno, que ya que no hay una palabra para nosotras, que no queremos ser bailarinas en español y en inglés tenemos performers, pues vamos a llamarle la performera. So, fue casi un atrevimiento, no había mucha intelectualidad detrás de esa parte de que fue, que tú sabes, soy atrevida en ese aspecto, pero sí en ese momento me di cuenta de cómo los Estados Unidos particularmente consume mi cuerpo. Cuáles son las expectativas de mi cuerpo, cómo quieren consumirlo sin a veces yo darle el consentimiento, ¿verdad? Cómo esa mirada es violenta, cómo esa expectativa de lo que se supone que pase en el show, por llamarlo así, ¿verdad? Hasta esa necesidad de que nos tenemos que entretener a ustedes cuando mi trabajo no estoy interesada en entretener a nadie. Yo estoy y ya eso es suficiente y vamos ahora a tener las preguntas. Porque sí, me voy a desnudar, voy a estar exponiendo todo mi cuerpo, te voy a enseñar mi culo, pero te voy a hablar de sustento a la misma vez. Porque sustento es lo que nos hace a nosotros existir, no es más nada. Y nos dice el sistema que el sustento es los chavos nada más, cuando sabemos que eso no es lo que nos sostiene, los chavos como el dinero, la plata. Y sustento es comunidad. Y entonces ahora mi trabajo está buscando, ya yo lo entendía, especialmente por mi comunidad queer, particularmente en Puerto Rico, donde son, ¿verdad? Una compañera DJ Cállate me dice, no es la familia escogida, es la familia lógica, es la que hace sentido. Y esa es la que me ha sostenido aquí de muchas maneras, desde el gozo hasta el alimento, hasta el espacio para llorar, el espacio para existir. Y la práctica ahora mismo, ¿verdad? Con estas nuevas maneras de ser y de estar y de seguridad y ahora el miedo que el otro cuerpo ahora tiene porque hay un virus, hay estas otras cosas que nos está diciendo que ahora todos los cuerpos son peligrosos, que es para mí bastante problemático y yo tengo unos cuestionamientos al respecto de cómo esas son las estrategias que estamos utilizando para nosotros cuando llevábamos un movimiento de resistencia súper heavy en el Caribe, estaba pasando en Europa, estaba pasando en Latinoamérica, estábamos en la calle y estábamos, tú sabes, en China, estábamos removiendo este sistema. Entonces de momento nos tiran con otra cosa. Ahora mi práctica se basa desde lo pequeño como lo más grande, crear comunidades del tú a tú. Esa es mi resistencia, esa es mi manera de tirarme a la calle también. Mi facilitación, yo doy muchos talleres, pero no soy necesariamente directora, maestra, porque creo que todos somos sabios y somos personas con mucho conocimiento partiendo de nuestras propias vidas y nuestras propias vivencias, ¿verdad? Experiencias. Y pues me gusta facilitar un espacio de comunidad, de cuidado y de sanación. Y es a través de el arte del performance, pero entendiendo, y me gustó que Iki como trajo ese tema del performance como esta otra edad, como que estamos tratando de hacer otra cosa. No, nosotros somos nosotros. Performance es el que tú tienes que ponerte el suit ese con el calor que hace en el Caribe para ir a trabajar con el poliéster. Eso es un performance, porque en calzoncillo no te quieren allí, aunque te zancoche los huevos, ¿verdad? Yo no estoy performeando, yo estoy viviendo a mi máxima expresión y eso es lo que a mí me gusta a través de mi trabajo, o sea, no tan solo partiendo de mis performances como ¿verdad? Ahora estoy cuestionándome hasta no soy solista, porque para yo llegar aquí se necesita todo un corillaje. Pero estoy tratando de cómo nos humanizamos más, cómo empezamos a eliminar esas fronteras del artista y el testigo o el público, cómo en verdad nosotros estamos todos compartiendo la experiencia y todos estamos tratando de hacerle sentido y estamos súper viviendo en este momento. Ahí es donde está, y me encanta esta conversación del LGBTQ y el queer, porque yo cuando llegué a Puerto Rico ya no podía ser queer, porque era en Estados Unidos donde usaba la palabra, y yo decía, espérate, ahora estamos usando queer, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó el maricón? ¿Qué pasó con la pata? ¿Qué pasó con la bucha? ¿Qué pasó con todas estas otras cosas también, que son de nuestro propio dialecto? Que entonces dejamos entonces de utilizar esas palabras que se pelearon tanto para hacer una bucha en la calle, ¿verdad? Y que se nos respetara. Entonces ahora la bucha... Estamos ahora, no, tenemos que ser esta otra cosa. Entonces, no sé, hay una cuestión del lenguaje y especialmente espacios caribeños que han estado violentados por el lenguaje tanto. Entonces es como que siguen diciéndonos cómo se supone que me nombre, hasta la palabra criollo, ¿verdad? ¿Quién se la inventa? Nosotros estamos aquí, somos negros, somos cimarrones, que esa es una tremenda manera de entendernos, que también no nos enseñan en los libros, como no nos enseñan lo que es la unidad que debe de ser el Caribe. Sí. Ay, muchas gracias, Abuela, porque además lo que haces no, igual que lo que está haciendo Silene, bueno, lo que están haciendo todos, ¿no? Pero que no es poco pensar cómo recuperar estas formas de
o recuperar o redefinir la manera de establecer estos lugares de resistencia y de interacción, ¿no? De cómo entender sin tener esta frontera entre el público y entre quién soy yo que estoy aquí, entre lo que estás haciendo, lo que quieres transmitir, y y lo que hemos perdido durante la pandemia, ¿no? Que ya no será recuperar, será repensar, redefinir, y que además pasa por el cuerpo y pasa por la palabra, por lo cual no están desvinculados en ningún momento, ¿no? O sea, es que no podemos entender una sin la otra. Sí, solamente quiero añadir que yo lo que siento es que no estamos necesariamente soltando esa comunidad, sino la estamos transformando, y ahí el transformismo y el transvesti, ese epicentro que nos trae aquí, que es como, no te preocupes, honey, yo me transformo, yo voy a sobrevivir esta, y yo por eso cuento con ellas literalmente durante toda esta pandemia, porque tú los ves resistiendo, resisten desde seguir insistiendo en el gozo, aun cuando dicen que es peligroso salir a la calle, y eso para mí es como una manera súper radical y revolucionaria, que por eso nos tienen miedo. Totalmente. Ya, ya si había miedo antes, imagina ahora, ¿no? Y ¿quieres comentar algo más sobre lo que estás haciendo ahora? Yo, como agradecer también este espacio a Wilda y a los compañeros que hablaron. Y me parece importante entender el cuerpo como un texto, ¿no? Como que nuestro cuerpo es un texto, y cuando pienso desde el cuerpo. O sea, yo no estoy hablando del otro, de aquella queer, de aquella, no estoy hablando de mi cuerpo. Cuando estoy teorizando sobre las letras LGBT, cuando estoy teorizando sobre el dispositivo LGBT, no estoy teorizando, estoy hablando de mi experiencia en este mundo antinegro, antitravesti, antitrans, anticimarrona. Entonces, a veces, como que siento que la palabra travesti que incomoda y que genera un ruido necesario, pareciera que estuviera hablando en términos abstractos y teóricos, y estoy hablando de mi cuerpo en el aquí, en el ahora, en una pandemia, en un mundo antinegro y antitrans. Y desde ahí parte mi trabajo, desde mi propio cuerpo, desde el placer también. En Madrid, en Barcelona, que estoy ahora, generamos espacios comunitarios, colectivos, travestis, queer, POC, sin blancos, porque también estar en espacios sin blancos es un espacio de sanación y es una tecnología ancestral, además, y hablamos de nuestro cuerpo, escribimos nuestras historias, narramos nuestras historias, filmamos nuestras historias, filmamos nuestros placeres sin la necesidad de la mediación de un cuerpo cis y un cuerpo blanco. Para mí eso es importante, reivindicar estos espacios de sanación y de placer travestis y queer, y que todas las personas que tienen acceso a la infraestructura, a la universidad, al dinero, sientan la responsabilidad de redistribuir ese lugar donde están. Y no que hablen por nosotras, nos analicen, etcétera, porque no somos objetos de estudio, ¿no? Sabemos escribir, sabemos pensar, sabemos bailar, y todo esto nace y pasa por el cuerpo. Pienso que eso es importante. Entonces, en Madrid creamos una fiesta que se llama Don Gita la Negra, es una fiesta queer POC, donde también nos juntamos una comunidad de bloggers y performers, reivindicando también un voguing y una bold scene sin blancos, en el sentido de no quiero un jurado blanco que me analice, que me juzgue, crear espacios y training de sanación y de performar el dolor, como hablamos, boguear el dolor, perrear el dolor, solo personas queer, y me parece un espacio muy lindo que me ha dado mucha fuerza para vivir el día a día, el realness. Escribí un texto hace mucho tiempo peleando con los boguings blancos de España, donde decía, voguing no es una pose, vogue es la vida real, es decir, cuando yo voy a la oficina de extranjería a hacer un trámite, no estoy posando ni performando, estoy viviendo mi vida, y tener un TENS across the board es pasar, ser nombrada por el género que quiera ser nombrada, lograr terminar el trámite, ese es el TENS across the board. No es solamente esta fantasía neoliberal que se crea a partir de la bolecín, ¿no? Entonces, estos espacios existen. Don Gita la Negra es una fiesta que realizamos presencial y virtual también para recoger fondos para personas queers, y para
trámites de migración, etcétera, sin papeles, muchas resistiendo. Y como nuestra consigna es boguear el dolor y perrear el dolor. Y para mí es importante esto porque es una comunidad afectiva, una comunidad política, una coreografía de cuerpos que nos alimenta y nos ayuda a sanar. Y desde allí empezamos a derivar muchas prácticas artísticas, colectivas también, que me interesa el tema de la práctica artística colectiva, no solamente la autoría individual. Y de ahí empiezan procesos de escritura, procesos de creación audiovisual. Hace poco escribí un texto que es en una publicación colectiva que se llama ¿Has probado la leche travesti?, que tiene que ver con una vivencia y con toda esta confrontación con un mundo antitravesti y antifluidos de travesti. Esto también tiene un podcast que hice con otras amigas travestis, J. Mombasa, que es una bicha travesti no binaria de Brasil, y Slim Soledad, que también es de Brasil, y les voy a compartir acá el... Okay. Ya va. El sonido. Bueno. Ahí, es un podcast que tiene 2 partes, y aquí está la primera, y la segunda está en Spotify, sobre la leche travesti, con estas 3 amigas travestis negras. Gracias. Y hace poco también, participando en una discusión con estas amigas y otras artistas queers también en el Guggenheim, hablábamos sobre el futuro, ¿no? Y entonces, en este momento, como estoy con otras amigas pensando el Black Time, la fugitividad y el tiempo negro, es decir, el futuro de los cuerpos negros y marrones y travestis, es decir, cómo pensarnos en el futuro, cómo viajar en el tiempo para vivir, porque también eso es importante, el placer y el goce y vivir, nos queremos vivas, nos queremos fuertes y nos queremos sonrientes, entonces estamos pensando estrategias colectivas de viaje en el tiempo, y a través del afrofuturismo también, de la ficción visionaria, también a través de la fabulación crítica, a través del dibujo, también dibujo. Entonces ahí hay una conversación sobre un poco en esta línea de cómo pensar el futuro y pensarnos las travestis del futuro. Muchas gracias, Vicky. Muchísimas gracias además por compartir tu trabajo. Yo además recientemente escuché, bueno, entre las cosas, antes lo estaba diciendo, ¿no? Que escribiste el prólogo del último libro de Johan Mihai, que también estuvo con nosotros en uno de los conversatorios, y además escuché el podcast de La Guira, en el que estuviste participando, ¿no? Que también les recomendamos, ¿no? Que escuchen este podcast sobre afrofeminismo, que se llama La Guira, y que es hecho por personas racializadas, también sexodisidentes desde Madrid. Entonces, les recomiendo que lo... Y caribeñas, ¿no? También. Dani, no sé si quieres, para un poco cerrar, y si hubiera alguna pregunta adicional para no retenerles más, pero si quieres comentar algo sobre la manera como tu cuerpo participa de tu investigación, ¿no? Cómo incorporas tu cuerpo en tu investigación, en tu cotidianidad. No sé si estás por aquí. Sí, estoy aquí. Vale. He quitado la cámara para poderles ver y mejor. para poder... Bueno, mejor no, porque queremos verte, pero por lo menos así te escuchamos. ahorita la vuelvo a poner, pero sí, estoy pendiente de todo y de lo que Iki colocó y de lo que compartió Celiani también. Bueno, en mi caso, digamos que no es solo mi caso, sino el de muchas personas que trabajan con la academia, es que nosotros, digamos, estamos dentro de la academia, pero estamos intentando transformarla. Es decir, vamos, no es transformar la academia, las directivas ni nada, sino apoyar al estudiantado, ¿sí? a quienes estudian, a hacer un trabajo de resistencia desde dentro. Es decir, no es por poco. fuera no hacemos nada. Ya no es poco, ¿no? Sí, por fuera, exacto. Por fuera, en eso debería consistir el trabajo académico. Así es. Entonces, desde dentro, bueno, ya, digamos, me siento en comités y en un montón de cosas, y siempre
alzado para Oh, se pierde otra vez. por eso para nosotros, Qué lástima. digamos, ¿se me escucha? No mucho. Ok, esperen un segundo. Parece que hoy no es mi día con el internet, lo siento mucho. Otros días Tranquila. ha sido muy fluido, y incluso con la cochinchina. Entonces, digamos que para mí, por ejemplo, es importante tratar de trabajar desde dentro, porque desde dentro es que podemos también transformar. Hay muchas formas de trabajo, pero trabajar como académico desde dentro, que es que, por ejemplo, estoy reivindicando el uso de la primera persona. Ya me he chocado con muchas revistas que me dicen que yo tengo que corregir eso, porque finalmente yo no solo estoy reivindicando mi derecho a salir, me gusta esa palabra que usan las mujeres en España, que no es armario, sino que es ropero, creo. Entonces, para mí que salir del escaparate sería para nosotros, es decir, es reivindicar, pero es también a la vez tratar de sacar todo aquello que puede ayudarnos a transformar y a trabajar desde las artes. Entonces yo estoy en una facultad de artes donde la mayoría, o sea, donde hay un machismo rampante, y a mi llegada he venido no con armadura, sino con mi cuerpo propio, y estoy escribiendo en primera persona y estoy hablando de mi proceso de vida, porque bien como se ha dicho aquí, evidentemente es a partir del propio cuerpo y de la propia experiencia desde donde se tiene que hablar. Y entonces estoy tratando de llegar a las estudiantes y a los estudiantes, mujeres y hombres, digamos, que sean queer, que sean gays, que sean algunos muy pocos. Hay alguien que ha tenido muchas dificultades, que está haciendo transición de su cuerpo, a quien yo he tratado de ayudar porque la virtualidad y toda esta cosa les está venciendo y les está dando muy duro porque no les está permitiendo expresarse, y realmente esto es una verdadera crisis la que a veces vivimos con esto de la virtualidad. Entonces yo digo que allí es donde debe aparecer esos mismos lazos solidarios, esos mismos lazos maternales, que siempre estamos hablando de fraternales, deberíamos hablar de maternales, deberíamos reivindicar esta cosa femenina también. Y digamos que lo último que hice fue un trabajo que publiqué en una revista de la Universidad Javeriana de Bogotá, que se llama Teatro, lo tuyo es puro teatro, Memoria travesti del trópico, que es un poco mi propia historia, que comienza en 1984, que es cuando es la primera vez que mi madre me manda con un tío a una peluquería regentada por una chica travesti, ¿no? Y ella contando toda su historia, y en mi memoria está toda la historia que ella está contando. Yo termino después encontrándome en esa historia con el artista Atabey Mamacita, que es Carlos María Romero, que vive en Inglaterra y que hace práctica artística desde allá, hace transformismo, hace travestismo, y él me cuenta que también de niño hacían lo mismo. Entonces empieza una especie de historia que es recuperar mi propio archivo y ponerlo a dialogar con el archivo travesti. Entonces, para mí, digamos que estas palabras tienen una tonalidad y una ritmicidad y una significación, y precisamente ese proyecto de la exposición que estamos armando o que estamos construyendo es para poner a dialogar esas diferentes voces. Y bueno, quiero darles las gracias también porque me ha parecido fascinante la posibilidad de poder encontrarnos, de poder vencer esta cosa virtual tan que a veces parece como sesgada, que nos permite de alguna manera que nuestros cuerpos vehiculen los sentimientos y las emociones que pudieron haberse pretendido apagadas. Curiosamente ahorita venía de hacer una vuelta médica y me tocó ir a un centro médico dentro de un centro comercial, y en el centro comercial la gente no para de comprar, pero nosotros, las escuelas están cerradas, las universidades están cerradas, las aulas están cerradas, todo está cerrado, pero nada que vende, nada que comercia está cerrado. Todos siguen comprando, todos siguen acumulados en los centros comerciales,
todos siguen con el disfraz de la mascarilla o del tapabocas, como le dicen acá, y es donde ahí está la posibilidad de lo que hace Yo Soy el Otro aquí, ¿no? De permitir esta reivindicación. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, a todos, a Diane, a Celiani, a Iki, a Wilda. Esto ha sido potentísimo y no sé si hay alguna pregunta. Nos quedan unos minutos. Magdalena, ¿cuánto no? ¿Da tiempo? Sí, no, nos quedan unos 5 minutos. Yo tengo una pregunta, pero me parece que si hay alguna pregunta al público, deberíamos darle prioridad. Si la gente que nos está escuchando quiere hacer una pregunta directamente a nuestros invitados de hoy. Yo. Vale. Antes de que se acabe, es muy rápida. Es que me pregunto cómo se entiende o si hay como una construcción de la identidad lésbica o una identidad bi del Caribe. Ese es un poco como algo que me estaba preguntando porque creo que no se ha tratado o no se ha mencionado mucho. Aquí estamos representando siempre, sí, la lesbiana, sí, la pájara, estamos por acá. Claro, además entender que no hay binarismo, o sea, podemos ser travestis y lesbianas. O sea, como una cosa no quita a la otra, Angelo, mamita. Ay, y que muchas gracias por hacerlo. Esto me encanta. Me estaba quedando dormida antes y me puse una alarma solamente para conectarme. Y muchas gracias por hacerlo. Es importante pensar que Angelo es una drag increíble, Gaggiola, que queremos mucho y trabajamos juntas haciendo cosas y movilizando, así que síganla porque es una artista increíble, que además hace drag activismo y enfrenta a todas las blancas drag en España, entonces como de verdad corazón con Angelo. La pájara me encanta. Muchísimas gracias entonces también a Ángela por estar aquí. Ha sido un panel de lujo. Creo que uno de los méritos más notorios de esta conversación es esta posibilidad de combinar una discusión teórica sobre estos temas con prácticas muy concretas, ¿verdad? Con cuerpos muy concretos, situaciones muy concretas, temporalidades muy concretas. Si nadie más tiene una pregunta del público, quedan 3 minutos y yo quería hacer una, pero... Ok. Iki, me quedé pensando en esta discusión sobre las categorías, ¿no? que se utilizan, las sopas de letra. Y yo me pregunto si en el fondo toda categoría no termina cualquiera que sea, no termina siendo una camisa de fuerza y una forma carcelaria, digamos. O sea, si podemos seguir pensando categorías para escapar de las anteriores, de las que han sido apropiadas, pero si finalmente el destino de toda categoría no es represivo, ¿no? Me pregunto. Y quizá yo no me refiero, o sea, mi lucha particular no es porque coloquen la P de Parchito Pájara en la sopa de letras, nada que ver, sino entender que nuestros cuerpos tienen anclaje ancestral. Yo no estoy hablando de categorías, estoy hablando de memoria ancestral, que es muy distinto. Cuando yo hablo de My Gender is Waishia, eso tiene toda una conexión espiritual del Caribe, de narrativas afroindígenas. Cuando digo mi cuerpo es Eshumare o Shumare, mi cuerpo es Eshu, y la sexuality no tiene nada que ver con una categoría, tiene que ver con toda una construcción del cuerpo desde la espiritualidad y una disidencia sexual desde la espiritualidad. Es decir, yo transito las encrucijadas de Shu y de Legua, y eso no tiene nada que ver con la sopa de letras, y no estoy reivindicando que aparezca Shu allí, estoy reivindicando mi memoria ancestral, es muy distinto. Entonces, cuando hablo de esto, hablo de la memoria del cuerpo y la memoria de mis ancestros. No estoy hablando de una categoría teórica, de un hashtag, de una palabra clave, de un concepto, sino estoy hablando de una memoria ancestral del cuerpo. Entonces, ¿te parece que podríamos pensar más bien en experiencia y no en categorías o en memoria, como lo has dicho tú? Sí, hablo de memorias y estas memorias siempre van a ser protectoras y fugitivas de la norma. Muchas gracias. Sí, porque además con esto de las categorías tenemos este desfase
que me parece que se vio aquí muy, muy notoriamente. Bueno, yo hablo desde aquí, entonces yo hablo desde acá, entonces esta categoría sí sirve, pero no sirve. Básicamente no es de eso que va el asunto, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, Selene, ¿querías decir algo? Sí, bueno, también quería decir algo. Perdón, abuela. Sí. Bueno, hay tanto jodido, hay tanta maldad, hay tanta cosa que tenemos que batallar por todos los lados, que le metamos con lo que sea, ¿me entiendes? Como que el LGBTQIA+ es válido para una gente, el otro, o sea, hay otros conceptos, otras identidades, otras maneras, se vale todo. Literal, se vale todo en este sándwich de salchicha, porque es que hay tanto que batallar y yo no lo puedo llegar al grupito de las católicas de mi mamá con un lenguaje que no sea amoroso a los oídos de ellas, porque no las voy a convencer como para que me entiendan. Entonces, por eso yo digo que siempre, o sea, educativamente se vale todo, todos los medios, hay tanto que hacer, tanto que desmantelar, que tú agarras la herramienta que tú tengas y ponte a trabajar en lo que te toque al frente. Si es la fiesta de Dani, es la fiesta de Dani, el carnaval de Dani, o sea, si es la identidad de Érsuli, si es la identidad de nosotros como ancestros, o sea, agárrate de donde sea y mete mano, porque es que no podemos dejar que nos sigan colonizando. Sí, gracias, Wilda. Solo quiero que añadir es que no podemos perder la magia de conocernos. Como que yo pienso que nos quedamos tanto de, ¿y qué eres? ¿Y dónde tú vienes? ¿Y qué parte en verdad tú eres? Pero tú no eres puertorriqueño, tú naciste en México. Siéntate conmigo, yo te digo lo pata que soy o no soy, dependiendo de lo segura que este espacio se sienta, ¿verdad? Y yo creo que, y mi mamá siempre me decía esto, somos todos humanos y somos todos personas, y a veces me enfogonaba, yo no mami, yo tengo que salir a la calle y decir que soy lesbiana hoy, porque mataron a una, porque alguien le gritó lesbiana, y el que le gritó en la calle no es el que la mató el que la escuchó. Es complicado, pero la cosa es de que no perdamos la magia de seguir conociéndonos, ¿verdad? Y traigo las redes sociales, porque las redes sociales son palabras y son imágenes y son cosas que están marcando una memoria también, que no es la misma memoria que la cuerpa, y no podemos perdernos de esto, porque aquí es donde se carga todo, y cargamos a nuestros cimarrones, cargamos a nuestros ancestres, cargamos el trauma, cargamos nuestro propio trauma, nuestro propio dolor, cuando cada persona está tratando de supervivir. A veces es bien complicada la experiencia de cada uno, y es como encontramos la empatía y hacemos el trabajo de tener la conversación de verdad, con toda la verdad, con él, así como lo decimos nosotros, porque sí, porque necesitamos más conversaciones como estas, ¿verdad? Por eso es que se abren esto, y por eso uno dice que sí, ¿verdad? Es como que dale, pues claro, tenemos que hablar de esto, porque esto no, el papel no lo sostiene. Y yo admiro mucho a mis compañeros académicos, y yo también escribo de vez en cuando, pero tengo un miedo, aparte porque de momento esa palabra escrita se convierte en tanto una verdad, y haciendo una referencia rápido a la Biblia, que de momento esas son muchas verdades, entonces ¿dónde quedó el sentarte en la mesa con un cafecito, o una cervecita, o un vinito, o agua, si es que hay, porque hay una escasez de la misma, y hablar de eso y darnos la oportunidad de, en verdad, ¿cómo te dicen? ¿Entiendes? No te tienes que llamar como tu Mike te llama. ¿Cómo a ti te gusta que te digan? Ah, pues dale, vamos a partir de ahí, y después lo demás lo encontramos en el guaguancó cuando nos tiramos para la fiesta. Y allí nos entraremos, y no me importa tampoco, porque al fin y al cabo queremos, ¿verdad?, cuidarnos y amarnos todos. Y por eso yo creo que las clasificaciones están ahí como actos de resistencia también para, ¿verdad?, como nos decía Iki, un poco a cuestión lo global, se están haciendo leyes, se están haciendo mucho activismo gracias a esas siglas, pero también no perdamos nuestro Caribe, que nuestro Caribe, en verdad, la historia no está, los libros no le hacen justicia a nuestra historia, al contrario, nos han hecho desaparecer constantemente en el papel. Nosotros tenemos que existir y exigir esa conversación, cueste lo que cueste, con un buen gozo también, porque si no hay placer, tampoco yo apuesto al placer. Así que, y entender el cimarronaje también como placentero, no solamente esta cosa de resistencia hacia un otro, sino también de un placer propio, digamos, ¿no? Conjugar esas dos cosas. Bueno, muchísimas gracias, ya estamos sobre la hora.
Quiero agradecerles a todos, pues fue magnífica la conversación, al menos yo aprendí muchísimo y además estoy pensando cosas que no había pensado sobre el tema. Por favor, no se pierdan, seguimos entonces con estas conversaciones el próximo mes, estén atentos con la página de Yo Soy el Otro, para que sepan el tema de nuestro próximo conversatorio y sepan cómo inscribirse. Entiendo que nuestro próximo conversatorio va a ser sobre cómics en el Caribe. Bueno, muchísimas gracias a todos y me despido. Muchísimas gracias. Besos. Gracias, de verdad. Gracias. Que vernos más. Todos los que Sí, sí, pronto nos veremos y nos seguiremos abrazando. Muchísimas gracias. Chao. hacerles, en verdad. Gracias. Chao.